Uno de los temas, quizás no diría el más preocupante, pero de los más preocupantes de la violencia institucional lo constituye el tema de la tortura y los malos tratos, que, bueno, como todos saben, son situaciones que se producen primero por parte de autoridades del Estado, con el conocimiento, la adquiescencia o la participación de las mismas. Es un tema tan serio que a nivel internacional hubo un movimiento importante de países, entre ellos la Argentina misma, que impulsó la creación de una convención que fuera adicional a la Convención contra la Tortura de Naciones Unidas. Llevó casi 20 años que lograr la aprobación de esta convención, se llama el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura. Al día de hoy lo han ratificado 76 estados y, como decía, Argentina no solo que la ratificó en el año 2004, sino que fue uno de los países que impulsó la adopción, y luego de que se adoptara en Naciones Unidas esta convención, Argentina impulsó a nivel regional la ratificación para lograr el número de países necesario para que esta convención entrara en vigencia. Entró en vigencia en el año 2006, en el año 2007 se creó lo que es el órgano de este tratado, es uno de los 10 tratados de derechos humanos con órganos de gobierno del Tratado en Naciones Unidas. Como decía, la Argentina jugó en el plano internacional, como juega hoy en día, un rol clave en impulsar esta convención. Aportó expertos, de hecho es uno de los países que colabora con un fondo que tiene esta convención para implementar medidas en los países. Más recientemente, precisamente el año pasado, se creó un área temática en la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, que es el área responsable de implementar el protocolo facultativo de la Convención contra la Tortura en Argentina. ¿Por qué crear un área temática en la Secretaría de Derechos Humanos? Bueno, porque la ratificación del tratado obliga al Estado en su conjunto, esto es al Estado Nacional y a las provincias, a aplicar de forma homogénea en todo el país el tratado. Y esto es, en un país con una estructura federal, a veces un desafío significativo. No es solo lo que el Estado Nacional, que ha sido, como dije antes, el promotor, no solo quien ratifica, sino el promotor político de esta iniciativa, tiene que cumplir, sino que hay que hacer que el tratado resulte aplicable en las 24 provincias, o sea, en las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde el Estado Nacional no tiene jurisdicción ni competencia para sancionar leyes. Entonces, la idea del secretario de Derechos Humanos, Martín Fresneda, de crear un área, fue justamente para promover a nivel nacional el avance en términos de implementar la ley hoy vigente que cumple con lo que manda el protocolo facultativo, que lo voy a explicar seguidamente, pero también construir en las 24 provincias y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires consensos federales para una implementación homogénea del protocolo facultativo. El protocolo facultativo de la Convención contra la Tortura se lo conoce como uno de los nuevos órganos de tratado o tratados de nueva generación, porque tiene varios elementos innovadores en comparación con otras convenciones de derechos humanos, tanto del sistema universal como del interamericano. En primer lugar, porque tiene un enfoque holístico sobre el fenómeno de la tortura, no trabaja en la lógica reactiva del caso por caso, básicamente trabajar denuncias que provengan de un Estado parte o información existente sobre un caso de tortura o malos tratos, sino que el mandato que tiene esta nueva convención es un mandato de prevención. ¿Y de prevención de qué? De las situaciones que producen la tortura y los malos tratos. Esto es algo novedoso en el sistema universal. Trae como novedad además que obliga a los estados partes a constituir en el marco de los estados lo que se conocen se designan en la Convención como mecanismos nacionales de prevención de la tortura y los malos tratos. ¿Por qué es novedoso esto? Porque genera una relación tripartita entre el Estado, el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, que es un ente estatal pero autónomo e independiente, y el propio Sistema Universal de Naciones Unidas a través del órgano de tratado, que es el Subcomité de Prevención de la Tortura. Habitualmente los vínculos eran Estado-parte, Sistema Universal. Acá se crea un órgano nuevo, novedoso, con un mandato que es el de prevenir la tortura, que lo crea cada Estado parte y que funciona dentro del Estado, pero que integre el sistema universal. Se establece así una relación tripartita entre Naciones Unidas, el Estado parte y los mecanismos. Todos tienen obligaciones mutuas y tienen facultades propias en el marco de esta relación. Los últimos dos elementos novedosos de este tratado es que el mandato que tiene el mecanismo nacional
de Prevención de la Tortura a nivel del país, que es el mismo que tiene el Subcomité de Prevención de la Tortura en el ámbito universal, es identificar las condiciones que hacen posible la tortura y los malos tratos para hacer recomendaciones que la prevengan. ¿Cómo hace eso y cuál es el mandato principal? El mandato principal es la realización de visitas periódicas, no anunciadas, a todos los lugares de detención. Habría que desarmar este requisito, esta demanda, esta obligación que establece la Convención en cada uno de sus términos. En primer lugar, ¿por qué visitas periódicas? Por dos motivos. Las visitas son periódicas y no anunciadas porque se considera que el hecho de someter los lugares de detención a una inspección permanente y constante, no anunciada por un órgano independiente cuyo mandato justamente es la prevención de la tortura, puede en sí mismo ser un disuasivo, funcionar como un elemento que haga más difícil la tortura. ¿Por qué? Porque aumenta el riesgo de que la tortura se detecte, que se identifiquen a los responsables y que eventualmente puedan ser sancionados. De ahí que el mandato es periódicas y no anunciadas. El otro motivo de la periodicidad, y esto es parte del mandato que tiene tanto el subcomité a nivel universal internacional como el mecanismo nacional a nivel del Estado, es que las visitas son sobre todo para tomar contacto directo y confidencial con las personas privadas de libertad. Hay una certeza, hay un consenso respecto de que la mejor información, la más precisa respecto de qué ocurre en los lugares de detención, las tienen las personas que allí se encuentran privadas de libertad o que han estado privadas de libertad en estos lugares. Entonces, por eso el mandato es visitas periódicas para tomar contacto confidencial con las personas privadas de libertad. Y confidencial, obviamente, para evitar el riesgo muy serio en estos casos, que es el de las represalias. Es decir, que las personas que informan, se entrevistan con el mecanismo nacional o con el subcomité, sufran luego algún tipo de agravamiento de su situación o maltratos por haber hablado simplemente con el comité. Entonces, por eso es la confidencialidad. La confidencialidad básicamente es que quienes hacen las visitas entren a los lugares de detención solos, sin acompañamiento de personal penitenciario, y que le garanticen un anonimato absoluto a las personas con las que se están entrevistando. ¿Qué hace un mecanismo nacional con toda esa información? Produce información con la cual construye recomendaciones hacia el Estado. Y acá viene otro de los elementos novedosos de la Convención, que es que obliga a que el mecanismo nacional, el Subcomité de Prevención de la Tortura de Naciones Unidas y los propios Estados partes establezcan un diálogo cooperativo para implementar las recomendaciones. Los mecanismos no trabajan casos, trabajan contextos generales o específicos. A ver, doy un ejemplo. Un contexto general es la sobrepoblación penitenciaria como una forma de maltrato. Un contexto específico sería la utilización de los traslados, algo muy frecuente en varias provincias, como un mecanismo informal de castigo y de sanción que se usa de manera arbitraria por el propio personal penitenciario. El otro elemento que creo que merece ser tenido en cuenta es la definición de lugar de detención. Lugar de detención obviamente son todas aquellas instituciones que tienen como mandato expreso, formal, privar de libertad a las personas. Dependencias policiales, unidades penitenciarias, pero la definición que tiene el protocolo facultativo y que la ley argentina que crea el Sistema Nacional de Prevención de la Tortura, aprobada en el 2012, define como lugar de detención, es mucho más alto, es un umbral mucho más alto e inclusivo. O sea, todo aquel lugar en el cual haya personas que estén impedidas de su libertad, o sea, privadas de libertad, por una orden estatal o por conocimiento, adquiescencia o con control del Estado, municipal, provincial o nacional, es definido como lugar de detención. ¿Esto qué quiere decir? Que no se limita el mandato de un mecanismo nacional de prevención a las comisarías o a las cárceles, sino que incluye hospitales psiquiátricos, clínicas de rehabilitación y un largo etcétera, lugares de salud mental, obviamente. Ahí hay una superposición, una complementariedad con lo que es el órgano revisor en temas de salud mental. Pero el mandato es amplio. Nuestra ley es tan rigurosa y tan amplia en esa definición que claramente quedan definidos privaciones de la libertad momentáneas cometidas, por ejemplo, por la policía. Hay casos de la provincia de Córdoba de meter a los jóvenes en un corralito. Eso ocurre en el espacio público, es una privación de libertad transitoria, a veces de unos pocos minutos, de unas pocas horas, pero hay alguien privado de la libertad por una autoridad pública. Y ese es el mandato que tiene de visita un mecanismo nacional de prevención.
Como les decía, tratándose de un país federal, el artículo 29 del protocolo facultativo obliga a una aplicación homogénea. ¿Esto qué quiere decir? Que en el caso de Argentina, y así lo establece la ley que crea el Sistema Nacional de Prevención de la Tortura, que está disponible en la página web de la Secretaría de Derechos Humanos, y integra incluso el material didáctico de este curso. Digo, sugiero que la consulten allí para verla en todo detalle, pero esta ley obliga a las 24 provincias a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a crear mecanismos locales o provinciales de prevención. Se llaman locales en el marco del protocolo facultativo, pero se trata en realidad de mecanismos provinciales. ¿Por qué? Y porque el control de las dependencias policiales y penitenciarias, de salud mental, clínicas de rehabilitación de droga, institutos para jóvenes, en general están bajo competencia de autoridades provinciales. Las recomendaciones hay que dirigirlas al Estado provincial. El diálogo cooperativo hay que construirlo con los poderes judiciales, las legislaturas y los propios ejecutivos de las provincias. Entonces, por eso, la Ley Nacional 26827 crea un sistema nacional y obliga a las provincias a crear sus mecanismos. El área encargada de implementación del protocolo facultativo en la Secretaría entonces trabaja estrechamente con todas las provincias para lograr básicamente dos cosas: que las provincias que aún no tienen mecanismos de prevención de la tortura a nivel provincial los creen, y los creen con un diseño que garantice que se ajusten al protocolo facultativo. Y también trabaja con las provincias que tienen mecanismos provinciales creados para que estos mecanismos funcionen adecuadamente, se fortalezcan y a la vez cumplan en su funcionamiento con lo que establece el protocolo facultativo de prevención de la tortura. Como decíamos, Argentina es uno de los países que impulsa la ratificación del protocolo facultativo contra la tortura. Es el sexto país en ratificarlo en el año 2004. Luego lidera en la región, junto con otros países, que más países ratifiquen para lograr el número indispensable, 20 era en este caso, de países que ratifiquen para que el protocolo entre en vigencia. El protocolo entra en vigencia en el año 2006, en el año 2007 se crea el subcomité, empieza a funcionar el subcomité de prevención de la tortura, que es el órgano de tratado del protocolo facultativo, y en el año 2012 la Argentina sanciona la ley que crea el Sistema Nacional de Prevención de la Tortura, cumpliendo así con el mandato de crear una ley que crea un mecanismo nacional que establece el protocolo facultativo. Esa ley fue, de hecho, reglamentada en principios del año pasado, en mayo del 2014, con lo cual está hoy en plena vigencia. Fue una ley muy bien considerada en el ámbito de Naciones Unidas, porque contó con una participación y de hecho con un liderazgo de organizaciones de la sociedad civil nacionales y provinciales, con un fuerte acompañamiento de la Secretaría de Derechos Humanos, pero esa ley se aprueba recién en el 2012. En esos 8 años que transcurren entre la ratificación y la sanción de la ley nacional, 5 provincias crean sus leyes creando mecanismos provinciales. Estas son Chaco, Salta, Mendoza, Tucumán y Río Negro. De estas 5 provincias, 4 de ellas, Chaco, Salta, Mendoza y Río Negro, ya tienen mecanismos funcionando, todos con anterioridad a la sanción de la ley nacional. Con posterioridad se aprobaron las leyes que crean los mecanismos en Misiones el año pasado, y en Corrientes hace unos pocos meses se integra el mecanismo creado por ley. O sea que tenemos en el país 6 provincias con leyes aprobadas, algunas ya avanzando en la implementación. Todas necesitan algún nivel de acompañamiento y ajuste para que los mecanismos cumplan con lo que establece el protocolo facultativo, que es tener independencia, tanto funcional, personal y presupuestaria, y tener una estructura que le permita realizar visitas, entrevistar a las personas privadas de libertad, realizar informes, dialogar con el Estado y proponer medidas. En el otro conjunto de las provincias hay algunas que ya tienen leyes en las legislaturas y en otras en las que se están construyendo los procesos de los proyectos de ley para ser presentados. Y ese es el rol y el trabajo que hace la Secretaría. O sea, la Secretaría trabaja con todos los poderes ejecutivos, más allá del signo político, porque es una política transversal de derechos humanos, trabaja con todas las legislaturas, generalmente obviamente con las áreas con competencias, son en general las comisiones de derechos humanos, con organizaciones de la sociedad civil y con el Poder Judicial, para lograr justamente lo que obliga al protocolo, que es una implementación homogénea en la Argentina. Algunos se preguntarán, y creo que es un tema clave porque nos lo preguntamos todos, ¿qué es prevenir la tortura y los malos tratos?
Bueno, lo primero que uno puede decir es que prevenir un fenómeno complejo como es el de la tortura requiere conocerlo. O sea, quien no conoce en detalle las causas, las condiciones que hacen posible un fenómeno, difícilmente puede abordarlo. De ahí el mandato que tienen los mecanismos de realizar entrevistas periódicas, visitas periódicas no anunciadas para entrevistarse con personas privadas de libertad o que potencialmente puedan estarlo o que lo hayan estado, además de entrevistarse con organizaciones de la sociedad civil y del Estado. ¿Para qué? Para volverse o ser la institución pública independiente que más conozca sobre las condiciones que llevan a la tortura y a los malos tratos. Luego lo que hay que hacer, digo, esto es un elemento clave en la prevención, es identificar problema por problema. Uno no puede hablar de la tortura en general o de los malos tratos en general, hay que situar ese problema en la provincia de que se trate, quién es la institución que está cometiendo las violaciones y en qué contexto se producen. Digo, no es lo mismo lo que ocurre en el interior de una cárcel que lo que ocurre en el espacio público con una intervención policial. Las personas potencialmente o víctimas o potencial víctimas son distintas, no son necesariamente las mismas, aunque el sistema penal siempre recluta sobre una clase social en particular, pero digo, hay que averiguarlo con mucha especificidad. Conociendo con especificidad el fenómeno, que puede ser, como había indicado antes, un fenómeno más bien estructural o de escala. Un ejemplo es las políticas punitivistas, las políticas de mano dura, las políticas de populismo punitivo, generan condiciones que favorecen la tortura y los malos tratos. Por muchos motivos, en algunos casos porque hacen que los jueces, fiscales y defensores se sientan presionados para justamente ser permisivos respecto de las prácticas policiales, cuidar menos todas las salvaguardas judiciales. Esto es una invitación a que ocurra cualquier cosa en el momento de detención, por ejemplo, en el traslado a una comisaría, porque si una persona trata de indicar que sí, que cometió a lo mejor un delito, pero que en el trámite de su situación fue golpeado en el momento de ser detenido, fue obligado a firmar algo que no tenía que firmar, fue objeto de presiones por corrupción, intenta informar eso y hay presión, ni los fiscales lo van a tomar en cuenta, ni el juez le va a prestar atención. Entonces, los climas de mano dura generan estas condiciones. Producen otros efectos también mucho más serios que la tortura y los malos tratos, que son el uso de la fuerza letal de manera indiscriminada y las ejecuciones sumarias. Generan, en la mayoría de los casos en Argentina, pero también en América Latina, aumento de las poblaciones penitenciarias. Hay una presión para meter mucha gente presa, no importa por qué, sin muchos controles. Esto, además de que es una violación de derechos en sí misma, genera en las instituciones de privación de libertad una saturación que en sí misma constituye en general, por la gravedad que tiene en América Latina, en Argentina y en varias provincias, si no en la mayoría, una situación de trato inhumano, cruel y degradante, y en algunos casos ya en sí misma constituye tortura. Pero también puede haber cuestiones mucho más específicas o puntuales. No es infrecuente que un mecanismo de prevención de la tortura o una ONG o el propio Estado identifique que el traslado de un penal a otro se utiliza como una forma, un mecanismo informal de castigo y sanción que maneja arbitrariamente un servicio penitenciario. Ahí ya no hablamos de un fenómeno de escala estructural, sino hablamos de fenómenos más puntuales. Entonces, la prevención implica entender muy bien el fenómeno, identificar concretamente en cada caso de qué se trata, y como el mecanismo tiene que hacer una propuesta al Estado, tiene que establecer un diálogo con recomendaciones, debe identificar quiénes son los actores que deben hacer algo al respecto o pueden hacer algo. Doy un ejemplo en el caso de los traslados. Bueno, una alternativa que incluso se ha recomendado en algunas provincias es que no puedan hacerse sin participación de un juez. A veces no basta la participación de un juez, es recomendarle a la defensa, por ejemplo, presencia y participación en los procesos administrativos. Pero fíjense que es buscar punto por punto y articular la intervención de los actores claves. En otras, digo, cuando uno piensa en lo que produce la mano dura, es dar grandes debates políticos y culturales que impugnen esas prácticas. Creo que un buen ejemplo de este tipo de estrategia lo constituye el Acuerdo de Seguridad Democrática, que, como me imagino que todos ustedes saben, es una iniciativa que involucra a un conjunto de organizaciones de la sociedad civil, a universidades y a expertos, que lo que plantean son que las políticas no democráticas de seguridad, que las políticas de mano dura, además de ser violatorias de derechos, son sobre todo contraproducentes, porque jamás producen los efectos que quieren producir, sino que más bien agravan la situación, y que hay alternativas democráticas
inclusivas de gobernar y gestionar la seguridad. Esa discusión es también una discusión para prevenir la tortura y los malos tratos, porque sabemos, desgraciadamente lo hemos podido corroborar en caso tras caso tras caso, que las ejecuciones sumarias, que el uso ilegal de la fuerza letal, que la tortura, que los malos tratos, que la corrupción ocurren en un gobierno no democrático de la seguridad y se agravan cada vez que se impulsan algún tipo de estas medidas. Por eso esto también debería ser un elemento que un mecanismo tome en cuenta, y de hecho la ley nacional que crea el Sistema Nacional de Prevención de la Tortura le da al Mecanismo Nacional de Prevención la facultad de intervenir justamente en todos los debates legislativos vinculados a la materia de la seguridad del sistema penal, participar en las discusiones sobre ascensos, etcétera, porque hay un reconocimiento de que en este contexto se producen y se generan las condiciones para los malos tratos y la tortura. Un último ejemplo que podría dar, que me parece que combina tanto variables más estructurales y generales con específicas y puntuales, tiene que ver con una situación también desgraciadamente extendida en varias provincias, si no en la mayoría del país, que es el hecho de que los fiscales, los ministerios públicos de la acusación no cumplen con su rol o no lo cumplen acabadamente, que es detectar la tortura y los malos tratos en todo ámbito en el que se produzcan, porque después de todo, además de una violación de derechos humanos, se trata de un delito que debe ser perseguido. Hay una baja capacidad de los ministerios públicos de la acusación o fiscales en detectar violencia y malos tratos o incluso ejecuciones sumarias. Hay casos que se han trabajado desde los organismos de derechos humanos y el propio Estado que demuestran que más que poca disposición a trabajarlo, ha habido hasta connivencia con los perpetradores de esas violaciones a los derechos humanos. Entonces es una situación grave y extendida que cualquier mecanismo que trabaje en una provincia o a nivel nacional puede identificar, y de lo que se trata es de lograr que los ministerios públicos de la acusación aprendan a detectar o tengan voluntad para detectar los hechos, luego puedan sostener procesos judiciales que lleven eventualmente a condenas y logren la sanción. El Estado argentino, como todo Estado que ha firmado el conglomerado de pactos de derechos humanos, tiene una obligación positiva de evitar la tortura. Y la obligación positiva no es una obligación solo del Poder Ejecutivo, de los tres poderes del Estado, y el Poder Judicial tiene un rol clave y las fiscalías tienen un rol muy importante en esto. ¿Qué puede hacer un mecanismo nacional de prevención de la tortura, un local, en términos de recomendaciones? Bueno, algo parecido a lo que la procuradora Alejandra Gil Carbó hizo al poco tiempo de asumir: crear un área específica que aborde los temas de violencia institucional. A nivel federal hoy tenemos la Procuración contra la Violencia Institucional, que empieza a identificar justamente y a litigar, en algunos casos logrando incluso sentencias, casos de tortura y malos tratos ocurridos o cometidos por parte de instituciones policiales o penitenciarias. Varias provincias algunas provincias han comenzado a seguir este camino, y creo que es otro buen ejemplo de qué hablamos cuando hablamos de prevenir la tortura. Básicamente prevenir la tortura, y con esto concluyo y reitero que hay material disponible en la página web de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, que integra el material bibliográfico del curso. Prevenir la tortura es abordar las condiciones sociales que generan tortura, es trabajar sobre los potenciales infractores, con formación en algunos casos, pero también con con detección, procesamiento y sanción de la tortura. Entonces es un disuasivo importante para los potenciales infractores, y sobre todo trabajar con las víctimas o potenciales víctimas para poder ayudar a que salgan de esa posición de vulnerabilidad en que la sitúa el sistema penal, que básicamente a los sectores populares y sobre todo a los varones de los sectores populares les genera dos efectos. Primero, los sobrecriminaliza, los elige como punto de intervención de todas las instituciones del sistema penal. Tener una gorrita y andar en moto en muchas ciudades y ser joven, varón, de sectores populares, implica que va a ser objeto de intervenciones policiales. Yo siempre doy como ejemplo que si el estereotipo del delincuente fuera un hombre trajeado, adulto, con maletín por la city de las ciudades más importantes, seguro que encontraríamos a mucha gente con dinero que no puede justificar. Pero el estereotipo está construido sobre el hombre joven de los sectores populares, es sobrecriminalizado, focalizado, la policía lo detiene, en el Poder Judicial se le prestan pocas salvaguardas para el procesamiento, y son los que terminan desgraciadamente en las cárceles argentinas. Pero a la vez, los sectores populares ya en su conjunto son
objeto de subprotección por las políticas de seguridad. No valen lo mismo las víctimas para las políticas de seguridad populistas si son de clase media o alta o si son de sectores populares. En general la violencia en los barrios de muchas ciudades argentinas es desatendida, es ignorada, no se le presta atención, no se le investiga, y sí se atienden los casos de personas de clase media o media alta. Un robo en un comercio con una víctima fatal genera un impacto social, político, institucional que hace que el caso se atienda. Cuando las muertes se reiteran en barrios de sectores populares son desatendidos. Entonces, producen las políticas de seguridad estos dos fenómenos que son sobrecriminalizar, sobre todo a los hombres jóvenes de sectores populares, y desproteger a los sectores populares en su conjunto. Y esas son condiciones que una política de prevención de la tortura o de la violencia institucional en general también debe atender, porque son las condiciones sociales más profundas que hacen posible estos hechos, y si bien a veces parecen que nos quedan fuera de alcance en términos de capacidad para intervenir, creo que tenemos muchas luchas en la Argentina, desde el Estado y desde la sociedad civil, que demuestran que es posible transformar realidades tan complejas como esta, y lo importante es no perderlas nunca de vista y aprovechar las oportunidades políticas cuando surgen para intervenir sobre las mismas.